Hola chicos, vamos con la parte práctica. Mirad, os voy a enseñar una presentación que he preparado, ¿vale? Para que veáis un poco y ahora os cuento. A ver, esta sería una presentación. Imaginaros que os la pongo al inicio de empezar el curso de primero, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengo una musiquita de fondo para contaros algo, ir hablando, antes de empezar con la presentación me presento yo, os digo lo de las actividades comerciales, etcétera. Esta música yo luego os explico que puedo elegir tenerla solo aquí en la portada o tenerla de fondo en toda la presentación, ¿vale? Entonces, yo la he puesto solo para el comienzo, porque si no, no se me va a oír a mí en la explicación, ¿vale? Entonces, fijaros que ahora en esta otra os he puesto cada módulo y cada módulo entra con un objeto que es una imagen, que luego os enseño a hacerla, y esos objetos están entrando en la diapositiva 2 con unos efectos que son las animaciones. Vale, y les he dado un orden. Habéis visto que no van en el orden de esta primera hasta después y tal, sino que van al revés. Mirad, lo volvemos a ver si queréis. ¿Vale? Empieza con la segunda, ¿vale? Van un poco aleatorias, pero cada una, como veis, tiene un efecto diferente cuando entra en la presentación. Esto es para ir contando yo cosas mientras se va proyectando. Y además he puesto hipervínculos dentro de estos objetos para ir a determinadas partes de la presentación. Es decir, yo ahora pincho aquí y me sale la presentación de aplicaciones informáticas para el comercio. Y entonces aquí ahora le doy. Hola chicos, soy Gemma Chao y soy vuestra profesora del módulo de actividades comerciales de aplicaciones informáticas para el comercio. Y sería una presentación, imaginaros, de cada uno de los profes que puede estar hablando en su presentación. Cuando yo he terminado de explicar algo en una diapositiva, tengo dos opciones. Poner un hipervínculo, un enlace y volver al inicio, que puede ser este, ¿vale? Por ejemplo, ir ahora a DPV y que presentaros el módulo de DPV, o pinchar, esto yo lo decido en la configuración de la presentación, pinchar y seguir hacia adelante, pues hablar de FOL, hablar de gestión de compras, hablar de inglés, hablar de PV y hablar de Mac. ¿Vale? Entonces, como veis en todos, se inserta una imagen, tiene un fondo, podéis tener hipervínculos, pueden tener los objetos animación y entre diapositiva y diapositiva también hay transición de diapositivas. Aquí lo que os he insertado ha sido un vídeo, ¿vale? Para que lo veáis. Fijaros, este vídeo es el que os hicimos las profes de anime. Lo he insertado en esta diapositiva. ¿Vale? Y desde aquí se ve directamente mi canal estupendamente. ¿Vale? Hasta que yo lo quiera parar. Si yo quiero que lo veáis entero, pues lo veis entero. No habéis dicho nada de mi TikTok. ¿Vale? Y entonces este sería así. O puedo insertar un enlace a una web. En este caso es lo mismo, pero al canal de YouTube. Entonces me abre un enlace nuevo al canal de YouTube, donde está el mismo vídeo que no le vamos a ver, ¿vale? Que ya lo hemos visto. Entonces, como veis en la presentación, ¿vale? Tenemos diferentes opciones. Podemos insertar, por un lado, imágenes, como habéis visto, objetos, imágenes, audios, hipervínculos y pues lo que sería también vídeos y enlaces a web. Incluso podríamos hacer grabaciones me parece que se pueden hacer también grabaciones, ¿vale? De la propia pantalla. Pero bueno, de momento no os voy a complicar mucho. Os voy a ir dando un poco de pautas de cómo he ido haciendo cada diapositiva para enseñaros un poco cómo funcionaríamos haciendo una presentación. Y os voy a ir ya además explicando qué os voy a pedir en la actividad de evaluación de PowerPoint. La portada, como veis, tiene un título, ¿vale? Y tiene audio. Tiene un audio y tiene
un fondo. Esto no es una imagen. Como veis, no la puedo coger, no la puedo seleccionar. Si yo me voy aquí, esto sí lo puedo seleccionar y lo puedo mover, porque es un objeto que he metido que es una imagen. Pero esto no. Esto es un fondo de la diapositiva, ¿vale? Que la podéis seleccionar, podéis elegirlo en formato de fondo. Podéis elegir que esté relleno, ajustar una imagen a ese fondo, algún filtro artístico o incluso recortar. Y aquí elegís cómo va a ser ese formato de ese fondo, si lo queréis sólido, si lo queréis degradado con colores o si queréis una imagen, una textura o si queréis una trama. Yo he puesto una imagen y he elegido la imagen esta que es la del logo de actividades comerciales, ¿vale? El primero que hice. Entonces yo dejo esa y este va a ser el fondo, de tal manera que nadie va a tocar ese fondo, no se me va a mover. Una de las cosas que os voy a pedir en la actividad de evaluación es que la portada tenga una imagen de fondo y en el resto de diapositivas que tengáis, que trabajéis en el fondo, o pues en uno va a ser un degradado, en otro va a ser una textura, etcétera. ¿Vale? Entonces eso es importante. La portada lleva el título y luego vosotros también deberíais de poner el autor, ¿vale? Es decir, vuestro nombre y apellidos. Yo aquí lo pongo si queréis, que sería Gema Achau, ¿vale? Yo esto el año pasado lo hice porque como lo hice para los de informática, pero también lo hice porque como era la tutora el año pasado de primero, pues también para presentarles un poco el ciclo, ¿vale? En qué consistía. Y entonces pues ya lo tenía hecho. Entonces vosotros me ponéis el título que sea y vuestro nombre y apellidos, ¿vale? Entonces esto sería la portada. Después vamos al contenido de las diapositivas. Fijaros que lo que está aquí es el área de trabajo y lo que está aquí es un poco el esquema que tenemos de diapositivas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la diapositiva 1 es la portada y fijaros que aquí lo que me está diciendo es que tengo animación y que tengo transición, estos iconos de aquí, ¿vale? A vosotros os saldrá probablemente de otra manera en función de si es PC, Mac y la versión que estéis utilizando, o si es PowerPoint o si es Drive, pero lo importante es que os aparece 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué eso es importante? Porque si nosotros vamos a poner hipervínculos, tenemos que saber pues el número de diapositiva a la que queremos que vaya ese hipervínculo, ¿vale? Que eso os lo voy a enseñar a hacer después. Entonces, sería el esquema de las diapositivas y este es el área de trabajo. Y aquí, pues para que pongáis notas de pues, cuando vais a hacer esa presentación, qué podéis decir. Esto no se ve y esto sí que cuando una vez te imprimes el guión y las notas de la diapositiva, pues aquí aparece. Pues explicar a los alumnos o explicar al cliente quién es la empresa o quién soy yo. ¿Vale? Por ejemplo, estos son como las notas que vas tomando para poder desarrollar tu presentación. Venga, vamos al siguiente. Entre una y otra yo tengo puesta una transición, ¿vale? Que les he puesto a todas la misma, que me parece que he elegido la de Flash, exactamente. No se veía mucho la diferencia, pero fijaros que, mira, voy a poner esta, por ejemplo, ¿vale? Pues esa sería la transición. Y si le doy a todas las diapositivas cuando pasan de una a otra, pues van a hacer esa transición, ¿vale? Si yo reproduzco, fijaros, esa no me gusta nada, por cierto, la que he elegido, la cambio, ¿vale? En forma, por ejemplo, esa me gusta más, o barras al azar, ¿vale? O el flash, que es como tal, o el disolver, me da igual. Pero estas serían las opciones de transición cuando pasas de una diapositiva a la siguiente, ¿vale? Son las transición. Vamos a las animaciones, ¿vale? Las animaciones. Como veis, yo tengo estos objetos, estos dibujos que se corresponden con los módulos con una serie de animaciones. Las animaciones os vendrán a vosotros de otra manera, pero os va a venir exactamente más o menos lo mismo que podéis hacer de animación y entonces lo importante es que cuando vosotros le dais una animación, por ejemplo yo le doy la de créditos, ¿vale? Te va a salir como sale, pues como sale en las películas lo de los créditos y todo eso. Entonces, luego una vez que la tenéis hecha, si esa te ha gustado, la dejas, ¿vale? Cuando para, ya la dejas. Como yo ya tenía puesta un efecto, era el 0, el 1 es el de créditos, ¿vale? Y aquí vosotros tenéis que determinar si queréis que ese efecto se haga al hacer clic con el ratón
que se haga junto con la anterior diapositiva u objeto o después de la anterior. Yo siempre he puesto después de la anterior, de tal manera que es automático. Es decir, en cuanto yo paso a la diapositiva número 2, que es esta, empieza el efecto. Y por cierto, voy a borrar este, que ese no me ha gustado. Entonces, como veis, en todos, ¿vale? Si yo selecciono el efecto, todos están después de la anterior y después de la anterior. Esas son las transiciones, o sea, perdón, las animaciones. Y las animaciones pueden ser estas que yo os he puesto o podéis probar a ver si os gustan estas otras, ¿vale? Que son de énfasis o incluso de salida, ¿vale? Cuando estoy... Estas son de entrada, estas son de énfasis una vez que ya están aquí y estas son de salida. Incluso le podéis dar ruta, movimiento, ¿vale? Que pueden hacer directamente. Esto no viene exactamente igual en vuestro PowerPoint, pero aparecerá, ¿vale? En lo que son animaciones. Si vais a la pestaña animaciones, en el diálogo, en el menú, os va a aparecer. Bueno, pues a ver, seguimos, ¿vale? Estos serían las animaciones, ¿de acuerdo? Luego, en esta, por ejemplo, cuando vosotros estáis aquí, que tiene un hipervínculo, ¿cómo podemos poner un hipervínculo para que nos lleve a la diapositiva 3? Pues fijar, en insertar hipervínculo vais a tener varias opciones, ¿vale? Vincular a una página web, incluso si quieren para escribir una dirección de correo que pinchen y que se te abra, ¿vale? Pero nosotros en principio lo que tenemos es que queremos en el documento y lo que le decimos es a qué diapositiva queremos que vaya. Que vaya a la 1, a la 2, a las 3, a la 4. Como es aplicaciones informáticas, yo quiero que vaya a las 3 y la anclo, ¿vale? Y ese es un vínculo que yo tengo, que ya tengo en aplicaciones informáticas para que vaya a la 3. En DPV para que vaya a la 4, ¿vale? Y así sucesivamente con todos. Si yo quisiera, por ejemplo, en esta de aquí, envolver esta pestañita, la voy a poner más arriba que antes no se me veía en el vídeo. En esta pestañita que es la de volver, si yo lo que quiero es que todas me lleven al índice donde aparece todos los módulos, pues lo que hago es inserto en esa envolver el hipervínculo para ir a la diapositiva 2, que es esa, ¿vale? Cojo, lo copio y lo voy pegando en cada uno de ellos. Esta me la cargo porque la quiero poner más arriba, ¿vale? Para que luego lo podáis ver. Entonces, lo que hago es... Y ya estoy pegando ese objeto con el hipervínculo a la hoja 2. De tal manera que cuando yo esté en la presentación y pinche en volver, me va a llevar a la hoja 2. Otra cosa importante es que si yo no pincho en volver y pincho en cualquier diapositiva, ¿vale? Me lleva a la hoja, a la siguiente. ¿Por qué? Porque yo tengo luego que configurar mi presentación con diapositivas. Y aquí es donde voy a decirle si quiero, pues por ejemplo, si quiero que haya una animación concreta, una transición, ¿vale? En lo que sería la configuración de las presentaciones, ¿vale? Me está diciendo si yo la voy a hacer con un orador, si la voy a hacer individual con una ventana, si yo quiero repetir el ciclo, si quiero mostrar todo sin narración o si quiero que no haya animación, ¿vale? Aquí es donde yo le estoy diciendo. Y en cada una de las diapositivas que estoy haciendo, también, cuando yo le estoy dando a la transición, ¿vale? Le estoy diciendo cómo quiero aquí que sea ese avance. Y entonces digo, pues cuando yo haga clic con el mouse, cuando haga clic con el ratón, entonces avanzaría. Y si no quiero hacer clic y quiero que directamente vayan pasando las diapositivas, pues le digo, pues después de 1 segundo, de 2 segundos, ¿vale? De 3 segundos, de 4 segundos. Yo puedo esto luego practicar a nivel oral y decir cuánto tiempo voy a tardar en cada una y ponerlo aquí, ¿vale? Entonces, bueno, en líneas generales, aunque ahora os voy a grabar un vídeo para enseñaros más truquitos,
Bueno, ahora, para el próximo día, lo que sí quiero ya es que vayáis viendo pues, por el fondo de una diapositiva, ¿vale? Trabajando en eso, trabajando un poco en, ahora os cuento la actividad de evaluación y así vais pensando en ella, ¿vale? Y bueno, que vayáis viendo todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede insertar. Mañana lunes, hoy es domingo y os voy a subir esto. Mañana lunes os cuento un poco en detalle cómo va a ser la semana en la clase online y ya esto os lo voy a dejar subido ya para que lo veáis si lo queréis ver antes de la clase y así me podéis preguntar dudas, ¿vale? Bueno chicos, un saludo, chao.